Resumen del libro de Números, parte número 1. Organización del pueblo y preparativos para el viaje, capítulos 1 al 10. Introducción. Los primeros 10 capítulos del libro de Números presentan una etapa crucial en la historia del pueblo de Israel, su organización formal como una nación en camino a la tierra prometida. Tras haber recibido la ley en el monte Sinaí, los israelitas deben prepararse para emprender el viaje hacia la tierra que Dios les ha prometido. Para ello, el Señor establece un orden estructural, asegurando que cada tribu y cada persona desempeñe su papel en la comunidad. Uno de los primeros mandatos divinos es realizar un censo para contar a los hombres aptos para la guerra, lo que demuestra que la travesía no solo será un peregrinaje, sino también un desafío que requerirá disciplina y estrategia militar. Además, se definen las funciones de los levitas, quienes estarán encargados del servicio sagrado y del mantenimiento del tabernáculo, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Otro aspecto fundamental en esta sección es la santidad y la pureza del campamento. Dios establece leyes para garantizar que la presencia divina permanezca entre ellos sin ser profanada. Esto incluye normas sobre la pureza ritual, la resolución de conflictos y la consagración de aquellos que se dedican plenamente a Él, como los nazareos. Asimismo, se detallan las instrucciones para la disposición del campamento y el transporte del tabernáculo, asegurando que cada tribu ocupe su lugar conforme al plan divino. Dios también provee señales visibles de su dirección, como la nube de su presencia, que guiará al pueblo en su travesía. Finalmente, con todas estas disposiciones en su lugar, Israel está listo para partir. Con la bendición de Dios sobre ellos, las trompetas de plata anunciando la marcha y la confianza en la fidelidad divina, el pueblo se dispone a dejar el Sinaí y comenzar su jornada hacia la tierra que fluye leche y miel. Capítulo 1. El censo del pueblo. El libro de Números comienza con Dios ordenando a Moisés que realice un censo del pueblo de Israel en el desierto del Sinaí, en el segundo año después de su salida de Egipto. Este censo tenía un propósito específico: contar a los varones mayores de 20 años que fueran aptos para la guerra, estableciendo así una estructura militar organizada para la conquista de la tierra prometida. Cada tribu debía ser registrada según sus clanes y familias, asegurando un orden preciso en la numeración. Para llevar a cabo este proceso, Dios designa a líderes de cada tribu que ayudarán a Moisés y a Aarón en la tarea del conteo. Entre las tribus registradas se encuentran Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí y Gad, cada una con su respectiva cantidad de hombres listos para el combate. Al finalizar el censo, se obtiene un total de 603.550 soldados, lo que representa un ejército formidable para la defensa y la conquista de Canaán. Sin embargo, hay una excepción notable: la tribu de Leví no es contada entre los guerreros, pues su función no será la de combatir, sino la de servir en el tabernáculo y cumplir las responsabilidades sacerdotales. Este censo no solo tenía un propósito militar, sino también espiritual y organizativo. Al establecer claramente la cantidad de hombres de cada tribu y sus responsabilidades, Dios demuestra su interés en que Israel funcione como un pueblo estructurado y disciplinado. Además, el censo reafirma la fidelidad de Dios a su promesa de multiplicar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, mostrando que la nación ha crecido significativamente desde su estancia en Egipto. El capítulo concluye con el pueblo de Israel preparado para avanzar en su travesía, con un ejército numeroso y con la certeza de que Dios mismo está guiando su camino. Capítulo 2. Distribución del campamento. Después del censo, Dios establece instrucciones detalladas sobre la disposición del campamento de Israel en el desierto. Esta organización no solo mantenía el orden logístico, sino que también reflejaba la estructura sagrada del pueblo de Dios, colocando el tabernáculo en el centro como símbolo de la presencia divina. Cada tribu debía acampar en un lugar específico y moverse en un orden determinado cuando partieran. El campamento se organizaba en 4 grupos principales, cada uno compuesto por 3 tribus y liderado por una de ellas. Ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo. Al este, bajo el estandarte de la tribu de Judá, se ubicaban Judá, Isaacar y Zabulón. Judá era la tribu principal de este grupo, y su posición en el este simbolizaba su papel de liderazgo, ya que de esta tribu descendería la realeza de Israel, incluyendo al futuro Mesías. Este grupo tenía un total de 186.400 hombres listos para la guerra. Al sur, lideradas por Rubén, las tribus de Rubén,
Simeón y Gad acampaban en esta dirección. Rubén, como primogénito de Jacob, tenía una posición importante, aunque perdió su primogenitura debido a su pecado. Este grupo contaba con 151.450 soldados. Al oeste, en este lado estaban Efraín, Manasés y Benjamín, bajo el estandarte de Efraín. Estas tribus descendían de José y representaban la bendición especial que Jacob dio a los hijos de José en Egipto. Su contingente militar sumaba 108.100 hombres. Al norte, encabezadas por Dan, se situaban las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Dan era una de las tribus más numerosas y tenía una posición estratégica en la defensa del campamento. Este grupo reunía 157.600 soldados. El tabernáculo en el centro, la tribu de Leví. En el centro del campamento, rodeado por todas las tribus, se encontraba el tabernáculo, el lugar de adoración y comunión con Dios. Alrededor de él acampaban los levitas, quienes no eran contados en el censo militar porque su función no era la guerra, sino el servicio sagrado. La ubicación del tabernáculo en el corazón del campamento simbolizaba que Dios debía ser el centro de la vida del pueblo. Propósito de esta organización. Orden y disciplina. La disposición del campamento permitía un movimiento eficiente y organizado cuando el pueblo avanzara en su jornada. Protección. Al rodear el tabernáculo, las tribus actuaban como una barrera de defensa, asegurando la seguridad del santuario y de los sacerdotes. Unidad. La estructura enfatizaba la identidad de Israel como una nación santa con Dios en su centro. Movilidad estructurada. Cuando la nube de la presencia de Dios se movía, el campamento partía en un orden específico, evitando el caos y asegurando una marcha armoniosa. Este capítulo muestra que Dios es un Dios de orden, estableciendo una organización precisa para su pueblo mientras avanzaban hacia la tierra prometida. Capítulo 3. El censo de los levitas. Después del censo de las demás tribus de Israel, Dios ordena un censo especial para la tribu de Leví, quienes habían sido apartados para el servicio sagrado en el tabernáculo. A diferencia del censo militar de las otras tribus, donde se contaban hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, en el caso de los levitas se contaban todos los varones desde un mes de edad en adelante, reflejando su consagración desde la infancia. El número total de levitas registrados fue de 22.000 varones. Los levitas como sustitutos de los primogénitos. Desde la liberación de Egipto, Dios había declarado que todos los primogénitos varones de Israel le pertenecían, ya que Él los había salvado de la muerte en la última plaga, Éxodo 13, 2. Sin embargo, en este capítulo, Dios establece que en lugar de tomar a cada primogénito para su servicio, la tribu de Leví entera será consagrada a Él, reemplazándolos en el servicio sacerdotal. Este cambio tenía un significado importante. Sustitución simbólica. Los levitas representaban a todos los primogénitos de Israel y servían a Dios en su nombre. Servicio exclusivo. Mientras que los primogénitos de cada tribu podían tener diferentes roles dentro de Israel, los levitas se dedicarían completamente al culto y al mantenimiento del tabernáculo. Recuerdo de la redención. Así como Dios había librado a los primogénitos en Egipto, ahora los levitas eran apartados como recordatorio de la fidelidad y protección divina. Organización de los levitas por clanes. La tribu de Leví se dividía en 3 clanes principales, cada uno con funciones específicas dentro del tabernáculo. Los gersonitas, descendientes de Gersón. Número total, 7.500 varones. Responsabilidad, transporte de las cortinas, cubiertas y la entrada del tabernáculo. Ubicación en el campamento, al oeste, detrás del tabernáculo. Los coatitas, descendientes de Coat. Número total, 8.600 varones. Responsabilidad, custodia y transporte de los objetos sagrados del tabernáculo, como el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Ubicación en el campamento, al sur del tabernáculo. Los meraritas, descendientes de Merari. Número total, 6.200 varones. Responsabilidad, transporte de las estructuras del tabernáculo, incluyendo tablas, columnas, bases y estacas. Ubicación en el campamento, al norte del tabernáculo. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Moisés y Aarón, también levitas, recibieron un rol especial. Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes,
sumos sacerdotes y sacerdotes regulares, encargados de realizar los sacrificios y supervisar el culto en el tabernáculo. Su campamento estaba ubicado al este del tabernáculo, frente a la entrada, como una señal de su autoridad espiritual y su papel de intercesores entre Dios y el pueblo. El ajuste del número de primogénitos y levitas. Cuando se comparó la cantidad de levitas, 22.000, con la cantidad de primogénitos varones de Israel, 22.273, se encontró que había 273 primogénitos más que levitas. Para compensar esta diferencia, Dios ordenó que cada uno de estos 273 primogénitos fuera redimido mediante el pago de 5 siclos de plata por persona, los cuales fueron entregados a los sacerdotes como un rescate simbólico. Importancia de este censo y sus implicaciones. La elección divina de los levitas. Este capítulo marca la consagración oficial de los levitas como siervos de Dios en lugar de los primogénitos. Un sistema de adoración organizado. Con este censo, Dios estableció un orden claro dentro del sacerdocio y el servicio del tabernáculo. La redención como principio espiritual. El pago por los primogénitos excedentes mostraba que el servicio a Dios siempre requería una compensación justa. Así, el capítulo 3 subraya la importancia de la santidad, la dedicación y el orden en el servicio a Dios, preparando el camino para la vida espiritual y litúrgica de Israel. Capítulo 4. Funciones de los levitas. En este capítulo, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre la asignación de funciones específicas dentro de la tribu de Leví. Se detallan las tareas de cada uno de los 3 clanes levitas, coatitas, gersonitas y meraritas, quienes serán responsables de desmontar, transportar y volver a montar el tabernáculo durante la travesía por el desierto. Dado que el tabernáculo es el lugar de la presencia divina, su manejo debía seguir reglas estrictas de santidad y reverencia. Solo los sacerdotes, es decir, Aarón y sus hijos, podían tocar directamente los objetos más sagrados. 1. Los coatitas, custodios de los objetos sagrados. Edad de servicio, 30 a 50 años. Número total, 2.750 varones aptos para el servicio. Responsabilidad, transportar los objetos más sagrados del tabernáculo. Los coatitas tenían la tarea más delicada, ya que debían cargar los utensilios santos, incluyendo el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, menorá, el altar del incienso, los utensilios del servicio del tabernáculo. Antes de que los coatitas pudieran acercarse a estos objetos, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, debían cubrirlos cuidadosamente con telas especiales y pieles para protegerlos y evitar que fueran tocados directamente. El arca del pacto, el objeto más sagrado, era cubierta con el velo del santuario, luego con pieles finas y finalmente con un paño de color azul. Cada objeto tenía una cubierta específica y varas para ser transportado sin contacto directo. Advertencia divina. Dios ordenó que si algún coatita tocaba un objeto sagrado directamente, moriría inmediatamente. 2. Los gersonitas, responsables de las cortinas y cubiertas. Edad de servicio, 30 a 50 años. Número total, 2.630 varones aptos para el servicio. Responsabilidad, transportar los elementos textiles del tabernáculo. Los gersonitas debían llevar las telas sagradas del tabernáculo, incluyendo las cortinas exteriores del tabernáculo, las cubiertas de pieles de carnero y tejón, el velo de la entrada del tabernáculo, las cortinas del atrio y su puerta. Su tarea era vital para el armado y desarmado del tabernáculo, asegurando que todas las cubiertas estuvieran en su lugar y protegieran los objetos sagrados. A diferencia de los coatitas, los gersonitas no cargaban los objetos más sagrados, por lo que su trabajo, aunque menos peligroso, era esencial para preservar la santidad del santuario. 3. Los meraritas, encargados de la estructura del tabernáculo. Edad de servicio, 30 a 50 años. Número total, 3.200 varones aptos para el servicio. Responsabilidad, transportar los componentes estructurales del tabernáculo. Los meraritas tenían la tarea de cargar las partes más pesadas del tabernáculo, incluyendo las tablas de madera del santuario, las columnas del atrio, las bases de metal y argollas de las columnas, las estacas y cuerdas para asegurar la estructura,
Estos elementos formaban la base y el soporte del tabernáculo, garantizando que pudiera ser ensamblado de manera firme y estable en cada nuevo campamento. Supervisión y transporte de los levitas. Cada grupo levita trabajaba bajo la supervisión de un jefe. Los coatitas estaban bajo el liderazgo de Eleazar, hijo de Aarón. Los gersonitas y meraritas eran supervisados por Itamar, otro hijo de Aarón. Dado que los coatitas transportaban objetos extremadamente sagrados, su labor era la más vigilada y tenía mayores restricciones. Para el transporte, los gersonitas y meraritas usaban carretas y bueyes, mientras que los coatitas debían llevar los objetos sagrados en sus propios hombros, lo que reflejaba la solemnidad de su labor. Importancia de este capítulo. Organización divina del servicio levítico. Cada grupo tenía una tarea específica y complementaria en el mantenimiento del tabernáculo. La santidad y el respeto hacia Dios. Se establecían reglas estrictas para evitar la profanación de los objetos sagrados. Preparación para el viaje. Estas funciones serían esenciales durante el desplazamiento de Israel hacia la tierra prometida. Este capítulo resalta que el servicio a Dios requiere orden, disciplina y reverencia, y que cada persona dentro del pueblo tenía una función importante en la adoración y en la relación con Dios. Capítulo 5. Pureza en el campamento. En este capítulo, Dios establece leyes de pureza y santidad dentro del campamento de Israel. Estas normas no solo garantizaban el bienestar físico y social del pueblo, sino que también reflejaban la importancia de la santidad en la presencia de Dios. El tabernáculo, ubicado en el centro del campamento, representaba la morada divina, por lo que era fundamental que la comunidad permaneciera pura y libre de contaminación. Se abordan 3 temas principales. Expulsión de personas impuras del campamento. Restitución y arrepentimiento en casos de fraude o pecado. Prueba de agua amarga para una esposa sospechosa de adulterio. 1. Expulsión de personas impuras del campamento. Dios ordena a Moisés que se retiren del campamento todas las personas que estuvieran en estado de impureza debido a lepra o enfermedades cutáneas graves. Flujos corporales, como hemorragias o enfermedades venéreas. Contacto con cadáveres. Razón de la expulsión. La pureza física y ceremonial debía ser mantenida en todo el campamento. La impureza era vista como una amenaza espiritual y social. Dios habitaba en medio de Israel, y su presencia requería un pueblo santo. Medida temporal. Estas personas no eran expulsadas permanentemente, sino que debían permanecer fuera del campamento hasta que se purificaran según las leyes establecidas en Levítico. Principio espiritual. Dios enseña que la pureza no solo es física, sino también moral y espiritual. Un pueblo apartado para Dios debía reflejar santidad en todos los aspectos de la vida. 2. Restitución en casos de fraude o pecado. Dios establece normas para aquellos que hubieran cometido fraude, engaño o pecado contra otro miembro del pueblo. Confesión. La persona debía reconocer su falta y confesarla. Restitución. Se debía devolver lo robado o lo obtenido injustamente, añadiendo un 20% extra como compensación. Si la víctima había muerto, la restitución debía ser entregada a sus familiares más cercanos. Si no había parientes vivos, el pago debía ser ofrecido al sacerdote como una ofrenda especial para el Señor. Principio espiritual. Dios muestra que la verdadera restauración requiere honestidad, arrepentimiento y reparación del daño. No bastaba con pedir perdón, era necesario hacer lo correcto y compensar a la víctima. 3. La prueba de agua amarga. Juicio por sospecha de adulterio. Se introduce un procedimiento único para tratar casos en los que un esposo sospechara infidelidad de su esposa, pero sin pruebas concretas. Procedimiento. 1. El esposo lleva a su esposa ante el sacerdote con una ofrenda de harina de cebada. 2. El sacerdote toma agua sagrada en un recipiente de barro y mezcla polvo del suelo del tabernáculo en ella. 3. La mujer es puesta bajo juramento ante Dios. 4. Se le da a beber el agua amarga que contiene la maldición. 5. Si es culpable, sufrirá una enfermedad grave, su vientre se hinchará y su muslo caerá. 6. Si es inocente, quedará libre de culpa y podrá concebir hijos en el futuro. Importancia del ritual. Este juicio ponía el caso en manos de Dios para determinar la verdad. Evitaba que los esposos actuaran por ira o celos sin fundamentos. Era un método divino para proteger la justicia y la santidad del matrimonio.
Principio espiritual. Dios muestra que el matrimonio debe estar basado en la confianza y la verdad. También enseña que la infidelidad es un asunto grave, pero que la justicia pertenece al Señor. Conclusión del capítulo 5. Este capítulo enfatiza la pureza física, moral y relacional en la comunidad de Israel. Dios establece normas para que su pueblo sea santo, justo y libre de pecado, asegurando que la presencia divina permanezca en medio de ellos. Lección principal: Dios exige pureza, restitución y justicia, y provee maneras para mantener la armonía dentro de su pueblo. Capítulo 6. El voto nazareo y la bendición sacerdotal. En este capítulo se establecen dos temas fundamentales. 1. El voto nazareo, un compromiso especial de consagración total a Dios. 2. La bendición sacerdotal, una proclamación de protección, gracia y paz sobre el pueblo de Israel. Ambos reflejan la importancia de la santidad, la dedicación y la relación especial entre Dios y su pueblo. 1. El voto nazareo, una consagración especial a Dios. Dios permite que cualquier hombre o mujer de Israel haga un voto especial de nazareato, lo cual significaba una separación exclusiva para el servicio del Señor durante un tiempo determinado. Compromisos del nazareo. No beber vino ni productos de la vid, ni uvas, ni pasas, ni jugo de uva, ni vinagre. No cortarse el cabello mientras dure su consagración. No tocar cadáveres ni acercarse a muertos, ni siquiera si son familiares cercanos. Propósito del voto. Era un acto voluntario de devoción a Dios. Simbolizaba pureza y separación de los placeres terrenales. Representaba un compromiso espiritual profundo con el Señor. Casos de interrupción. Si un nazareo llegaba a contaminarse accidentalmente, por ejemplo, si alguien moría repentinamente junto a él, debía rasurarse la cabeza. Hacer un sacrificio de purificación. Comenzar su voto desde cero. Fin del voto. Cuando el tiempo de consagración terminaba, el nazareo debía ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Rasurarse la cabeza y quemar su cabello como símbolo de su dedicación. Volver a su vida normal. Ejemplo de un nazareo en la Biblia. Sansón, Dios le ordenó ser nazareo de por vida, Jueces 13, 5. Principio espiritual. El nazareato enseñaba que la verdadera consagración implica disciplina, sacrificio y separación para Dios. 2. La bendición sacerdotal, un mensaje de Dios para su pueblo. Dios instruye a Moisés para que Aarón y sus hijos pronuncien una bendición especial sobre el pueblo de Israel. Las palabras de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Números 6, 24 al 26. Significado de cada línea. Jehová te bendiga y te guarde, protección divina y provisión. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, favor y gracia de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, presencia y paz espiritual. Esta bendición refleja el amor de Dios y su deseo de cuidar, guiar y dar paz a su pueblo. Principio espiritual. Dios desea que su pueblo viva bajo su protección, gracia y paz, y esta bendición lo declara sobre cada creyente. Conclusión del capítulo 6. Este capítulo nos muestra dos formas de relación con Dios. El nazareato, un compromiso voluntario de consagración especial. La bendición sacerdotal, un recordatorio del amor y cuidado de Dios. Ambas enseñan que la santidad y la cercanía con Dios traen bendición, paz y protección. Capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del tabernáculo. Este capítulo detalla las ofrendas voluntarias presentadas por los jefes de las tribus de Israel para la dedicación del tabernáculo, simbolizando la cooperación y devoción del pueblo hacia Dios. Estas ofrendas no solo proveían lo necesario para el servicio sagrado, sino que también reflejaban la gratitud y el compromiso del pueblo con la presencia divina en medio de ellos. 1. Ofrendas para el transporte del tabernáculo. Los líderes de las tribus traen carros cubiertos y bueyes para facilitar el transporte del tabernáculo durante el viaje por el desierto. Moisés recibe 6 carros cubiertos, cada carro para 2 tribus. 12 bueyes, 1 por cada tribu. Distribución de los carros y bueyes.
Moisés asigna estos recursos a los levitas según sus funciones. Clan levítico, gersonitas. Tarea: transportar cortinas y cubiertas del tabernáculo. Asignación: 2 carros y 4 bueyes. Clan levítico, meraritas. Tarea: transportar las tablas, columnas y bases. Asignación: 4 carros y 8 bueyes. Clan levítico, coatitas. Tarea: transportar los objetos sagrados, arca, menorá, altar. Asignación: ningún carro, debían llevarlo sobre sus hombros. 2 ofrendas de los jefes de las tribus. Durante 12 días consecutivos, cada jefe de tribu presenta las mismas ofrendas para la dedicación del altar. Esta ofrenda incluye: un plato de plata con harina y aceite. Una taza de plata con incienso. Un toro, un carnero y un cordero como holocausto. Un macho cabrío como ofrenda por el pecado. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos para sacrificio de paz. Aunque las ofrendas eran idénticas, cada presentación se realizaba con orden y solemnidad, destacando la igualdad de las tribus en su devoción a Dios. 3. Significado espiritual de las ofrendas. Estas ofrendas simbolizaban unidad: todas las tribus contribuían por igual, sin distinción de riqueza o prestigio. Gratitud: el pueblo reconocía la presencia de Dios entre ellos. Preparación: el tabernáculo quedaba oficialmente dedicado para el culto divino. 4. La voz de Dios en el tabernáculo. Al final del capítulo, se menciona que Moisés escucha la voz de Dios desde el lugar santísimo, hablándole desde el propiciatorio sobre el arca del pacto. Esto confirma que Dios acepta las ofrendas y habita en medio de su pueblo. Conclusión del capítulo 7. Este capítulo resalta la importancia de la adoración colectiva, la obediencia y la generosidad en la vida espiritual. La dedicación del tabernáculo marca un momento crucial en la relación entre Dios e Israel, mostrando que la presencia divina habita donde hay unidad, gratitud y devoción sincera. Capítulo 8. Consagración de los levitas. La consagración de los levitas es un momento crucial en la organización del pueblo de Israel. Dios establece un proceso específico para su purificación y dedicación al servicio del tabernáculo, reafirmando que han sido apartados para una labor sagrada en lugar de los primogénitos de cada familia de Israel. 1. Purificación de los levitas. Antes de comenzar su servicio, los levitas deben someterse a un proceso de purificación que simboliza su separación para Dios. Este proceso incluye rociamiento de agua purificadora. Se les ordena lavarse con agua especial, un acto que representa la limpieza espiritual y ceremonial. Afeitado de todo el cuerpo, como señal de renovación y separación del uso común, eliminando toda impureza. Lavado de vestiduras, un paso esencial para reflejar la santidad requerida en su servicio. Esta purificación no solo es física, sino también simbólica, indicando que el servicio a Dios requiere pureza y dedicación total. 2. Presentación y consagración ante el pueblo. Una vez purificados, los levitas son llevados ante la congregación de Israel y presentados en un acto solemne. Los israelitas colocan sus manos sobre los levitas. Este gesto simboliza la transferencia de la responsabilidad de servicio a los levitas en lugar de los primogénitos de cada familia. Aarón los ofrece en ofrenda mecida al Señor. Aunque los levitas no son sacrificados, este ritual indica que han sido apartados completamente para Dios. Este acto refuerza la idea de que el servicio en el tabernáculo es un privilegio especial, reservado solo para aquellos que han sido llamados y preparados por Dios. 3. Sustitución de los primogénitos de Israel. Dios recuerda que, después de la liberación de Egipto, todos los primogénitos de Israel le pertenecen, ya que fueron preservados en la última plaga sobre Egipto. Sin embargo, en lugar de requerir el servicio de todos los primogénitos, Dios elige a los levitas para desempeñar esta función en su presencia. Esta sustitución muestra la gracia de Dios al proporcionar un grupo específico para el servicio sacerdotal, permitiendo que el resto de Israel continúe con sus labores cotidianas mientras los levitas se dedican completamente a las tareas sagradas. 4. Edades de servicio de los levitas. Dios establece una regulación clara sobre el tiempo en el que los levitas deben servir. Desde los 25 hasta los 50 años. Durante este periodo, los levitas tienen la responsabilidad de trabajar en el tabernáculo. Después de los 50 años,
se les retira del trabajo activo, pero pueden seguir ayudando a sus hermanos en el tabernáculo, sin realizar labores pesadas. Este límite de edad garantiza que el servicio sea realizado con vigor y energía, mientras que los levitas mayores pueden transmitir su experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones. Conclusión del capítulo 8. Este capítulo subraya la importancia de la pureza, la dedicación y el orden en el servicio a Dios. La consagración de los levitas no solo establece un modelo para el servicio en el tabernáculo, sino que también muestra la fidelidad de Dios al proveer un sistema organizado para la adoración. El servicio a Dios requiere preparación, santidad y un corazón completamente entregado a su obra. Capítulo 9. La Pascua y la nube de la presencia de Dios. Este capítulo enfatiza dos aspectos fundamentales en la relación de Israel con Dios durante su travesía por el desierto. La celebración de la Pascua como recordatorio de la redención y la dirección divina a través de la nube que cubría el tabernáculo. Ambos elementos reflejan la guía constante y la provisión de Dios para su pueblo en el camino hacia la tierra prometida. 1. Celebración de la Pascua en el desierto. Dios ordena a Moisés que los israelitas celebren la Pascua en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año después de su salida de Egipto. Este mandato refuerza la importancia de recordar la liberación que Dios les concedió y mantener viva su identidad como su pueblo redimido. Normas para la Pascua en el desierto. Debe celebrarse el día 14 del primer mes, Abib/Nisan, conforme a las instrucciones originales dadas en Egipto. Los israelitas deben seguir las regulaciones establecidas, comer el cordero pascual asado, acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas. Se prohíbe quebrar los huesos del cordero y dejar sobras hasta la mañana siguiente. La celebración de la Pascua en el desierto demuestra que, aunque Israel se encuentra en una travesía incierta, Dios sigue siendo fiel a su pacto y desea que su pueblo continúe recordando su salvación. 2. Provisión para los impuros y los lejanos. Algunos hombres, que habían quedado impuros por haber tocado un cadáver, se acercan a Moisés y a Aarón con una preocupación legítima. ¿Por qué no se les permite participar en la Pascua debido a su impureza? Moisés no responde de inmediato, sino que busca la instrucción del Señor, mostrando que cada aspecto de la vida de Israel debe regirse por la dirección divina. Dios responde con una provisión misericordiosa. Los que estén impuros o lejos en un viaje pueden celebrar la Pascua un mes después, el día 14 del segundo mes. Deben seguir las mismas regulaciones establecidas para la Pascua regular. Sin embargo, quien pudiendo celebrar la Pascua en su tiempo señalado no lo haga, será cortado del pueblo, pues ha menospreciado el mandato del Señor. Este pasaje destaca la justicia y la misericordia de Dios. Él proporciona una alternativa para quienes no pueden participar en la Pascua debido a circunstancias externas, pero no permite la negligencia voluntaria. 3. La nube de la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Después de la celebración de la Pascua, el capítulo cambia de enfoque para describir cómo Dios guió a Israel en el desierto mediante la nube de su presencia. Características de la nube. Durante el día, la nube cubría el tabernáculo como señal visible de la presencia de Dios. Durante la noche, la nube tenía apariencia de fuego, proporcionando luz y seguridad al pueblo. Cuando la nube se levantaba, los israelitas avanzaban; cuando se detenía, ellos acampaban. La obediencia a este patrón era crucial. A veces, la nube permanecía sobre el tabernáculo por un tiempo prolongado, y los israelitas debían permanecer acampados. En otras ocasiones, la nube se movía rápidamente, y el pueblo debía desmontar el campamento y seguirla sin demora. No importaba si la nube se quedaba 2 días, un mes o un año, los israelitas no se movían hasta que la presencia de Dios lo indicaba. Este relato enseña a Israel a depender completamente de Dios y a caminar en obediencia, sin apresurarse ni retrasarse en su jornada. Conclusión del capítulo 9. Este capítulo subraya 2 lecciones esenciales. La importancia de recordar la redención de Dios. La Pascua debía celebrarse con reverencia y compromiso, asegurando que toda la comunidad participara en ella, incluso aquellos que se encontraban impuros o lejos. La necesidad de seguir la guía de Dios. Israel debía aprender a confiar en la dirección divina a través de la nube, moviéndose solo cuando Dios lo indicaba. Dios no solo había redimido a su pueblo, sino que también los guiaba día tras día, asegurando su presencia constante en su travesía hacia la tierra prometida. Capítulo 10. Partida del Sinaí.
Este capítulo marca un momento crucial en la historia de Israel, el inicio de su marcha desde el monte Sinaí hacia la tierra prometida. Después de casi un año de recibir la ley, construir el tabernáculo y organizar el campamento, el pueblo finalmente emprende su viaje bajo la dirección de Dios. 1. Las trompetas de plata, comunicación y organización. Dios ordena la fabricación de 2 trompetas de plata, las cuales servirían como instrumentos de señalización para la congregación. Estas trompetas no eran simples instrumentos musicales, sino que tenían un propósito sagrado y estratégico en la vida del pueblo de Israel. Usos de las trompetas. Convocar a la asamblea. Cuando se tocaban ambas trompetas, toda la congregación debía reunirse en la entrada del tabernáculo. Llamar a los líderes. Si solo se tocaba una trompeta, únicamente los príncipes de las tribus debían acudir. Anunciar la partida del campamento. Un toque especial indicaba que las tribus debían ponerse en marcha según el orden establecido. Señal de alarma en tiempos de guerra. Si Israel se veía amenazado por un enemigo, las trompetas debían tocarse como clamor a Dios para que recordara y protegiera a su pueblo. Uso en las festividades y sacrificios. Las trompetas también se utilizaban en los días festivos y sobre las ofrendas, recordando la relación de Israel con Dios. Las trompetas de plata garantizaban orden y obediencia dentro del campamento, asegurando que cada miembro del pueblo supiera cuándo moverse, reunirse o prepararse para la batalla. 2. El inicio de la marcha desde el Sinaí. Tras recibir estas instrucciones, el relato describe el momento en que Israel parte finalmente del monte Sinaí. La nube de la presencia de Dios, que había permanecido sobre el tabernáculo, se alza, señalizando que es momento de avanzar. Se sigue el orden de marcha establecido. Primero parte el estandarte de Judá, seguido de Isaacar y Zabulón. Luego marchan los clanes levitas de Gersón y Merari, encargados de transportar las estructuras del tabernáculo. Después avanza el estandarte de Rubén, seguido de Simeón y Gad. Los coatitas, otro grupo levita, llevan los objetos sagrados del tabernáculo, que serán colocados antes de que la carpa sea armada. Luego sigue el estandarte de Efraín, junto con Manasés y Benjamín. Finalmente, marcha el estandarte de Dan, acompañado de Aser y Neftalí, quienes protegen la retaguardia del campamento. Este orden garantizaba que el tabernáculo estuviera listo para el culto cuando el pueblo llegara a su próximo destino. Todo el viaje estaba organizado y guiado por Dios. 3. La invitación a Hobab, un aliado en el camino. Antes de partir, Moisés invita a Hobab, su cuñado, a unirse a la travesía. Hobab era hijo de Reuel, también conocido como Jetro, el suegro madianita de Moisés. Moisés le dice: Estamos viajando hacia la tierra que el Señor nos ha prometido. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido bendiciones para Israel. Sin embargo, Hobab responde que prefiere regresar a su tierra y su gente. Moisés insiste: Por favor, no nos dejes. Tú conoces bien el desierto y puedes ser nuestros ojos en el camino. Este pasaje sugiere que, aunque Israel era guiado por la nube de Dios, la experiencia y el conocimiento humano seguían siendo valiosos. Finalmente, aunque no se menciona explícitamente su respuesta, otras referencias bíblicas indican que Hobab y su familia se integraron con Israel, Jueces 1, 16. 4. La oración de Moisés al partir y detenerse. Cada vez que el pueblo iniciaba la marcha, Moisés elevaba esta oración. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el campamento se detenía, Moisés decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Estas frases reflejan la confianza de Moisés en que Dios era el verdadero líder del pueblo. Israel no avanzaba ni se detenía por capricho humano, sino por la voluntad divina. Conclusión del capítulo 10. Este capítulo marca el fin de la estancia en el Sinaí y el comienzo de la travesía hacia la tierra prometida. Varios temas clave emergen. Dios provee orden y dirección. Las trompetas de plata garantizan una comunicación clara, y la nube de Dios guía el viaje. La comunidad debe moverse en unidad, cada tribu tiene su papel en la marcha, asegurando que el tabernáculo esté listo y protegido. La importancia de la sabiduría humana. Moisés reconoce el valor del conocimiento de Hobab, mostrando que la fe en Dios no excluye la necesidad de preparación y estrategia. Oración y dependencia de Dios.
Moisés ora al iniciar y detener la marcha, reconociendo que Dios es quien pelea por su pueblo y los guarda en su camino. Con esto, Israel deja atrás el monte Sinaí y comienza su jornada en el desierto, con la presencia de Dios guiando cada paso. Conclusión. Estos capítulos destacan la meticulosa organización que Dios establece para su pueblo antes de iniciar su travesía hacia la tierra prometida. Cada detalle es planeado con precisión, desde la distribución del campamento, el orden de marcha, la pureza ceremonial, hasta las funciones de los levitas y las señales divinas para movilizarse. Nada queda al azar, porque Dios es un Dios de orden, y su propósito es que Israel avance como una nación santa, preparada para cumplir su destino. Un elemento central en esta preparación es la presencia de Dios manifestada en la nube, la cual representa su guía constante y su protección sobre el pueblo. La nube no solo indica cuándo deben moverse o detenerse, sino que también es un recordatorio de que Dios está con ellos en cada paso del camino. En momentos de incertidumbre, la presencia de Dios brinda seguridad y reafirma que Israel no viaja solo. Asimismo, la organización del pueblo resalta la importancia de la obediencia y la unidad. Cada tribu tiene un papel específico y cada individuo contribuye al bienestar colectivo. El liderazgo de Moisés, la responsabilidad de los sacerdotes y levitas, y la colaboración de los príncipes de las tribus muestran que el éxito de la travesía depende de que todos sigan las instrucciones divinas con fidelidad y disciplina. Con todo listo, Israel deja atrás el monte Sinaí, donde recibió la ley y fue testigo de la gloria de Dios, y emprende la siguiente fase de su jornada. Este momento no solo marca un cambio geográfico, sino también un paso de fe, confiando en la fidelidad de Dios para guiarlos y sostenerlos en el desierto. Aunque el camino será desafiante, Dios ha provisto todo lo necesario para que su pueblo llegue a la tierra que Él les prometió,